Vamos a hacer ahora la clase de hernias, que es uno de los temas más preguntados en los exámenes. ¿Ok? A ver, ¿qué cosa es una hernia? Una hernia es una protrusión. Una hernia es una protrusión de cierto contenido, puede ser torácico o abdominal, a través de un orificio, ¿verdad? Los componentes de una hernia suelen ser tres. Aquí de color negro se encuentra el anillo herniario. De color amarillo, bueno, el azul suele ser el saco herniario. Tiene anillo, tiene saco y tiene un contenido herniario. Contenido, anillo y saco. Son los tres contenidos o los tres componentes usuales de una hernia, sea cual fuere. Puede ser abdominal, torácica, lumbar, etcétera, de donde fuere. Ahora, hay un concepto que valdría la pena recordar que corresponde a las hernias falsas. Las hernias falsas entre comillas, es un término medio forzado, no tienen saco. En cambio, las hernias verdaderas sí tienen que tener saco herniario. ¿Ok? ¿Qué diferencia a las hernias de las eventraciones? La eventración se diferencia de la hernia por el orificio. El orificio en las hernias, el orificio o el anillo, es un anillo natural. O sea, uno nace con ese orificio. La mayoría de veces que ha venido esto se refiere al tema de anatómicamente constituido. Todos nacemos con el anillo umbilical, anillo inguinal, anillo crural, etc. En cambio, la eventración protruye por un orificio adquirido, ocasionado. ¿Y quién ocasiona ese orificio? Una cirugía previa. Generalmente cirugías previas o traumas suelen ser los que ocasionan eventraciones. ¿Está bien? Los factores de riesgo que favorecen las eventraciones, o sea que protruya el contenido abdominal por una herida quirúrgica, suele ser la obesidad y la malnutrición principalmente. Otra razón, las infecciones de sitio operatorio, específicamente las infecciones de la herida operatoria de la pared abdominal. Paciente obeso, malnutrido y que si la herida se infecta, suele hacer eventraciones con mucha facilidad. Bien. Listo. Ahora, las hernias se clasifican de diferentes formas. Pueden ser hernias coercibles, hernias incoercibles, encarceradas, estranguladas y demás. Vean, la primera forma de clasificación de las hernias es si son reductibles o si son irreductibles. ¿Se puede reducir o no se puede reducir? Creo que ese concepto es bastante sencillo, ¿no? Así que ya ni siquiera lo ponemos en la lámina. O se reducen o no se pueden reducir. Las hernias reductibles, se subdividen en hernias coercibles y hernias incoercibles. ¿Está bien? ¿A qué se refiere? Ambas son previamente reductibles, ambas se pueden reducir. ¿Cuál es la diferencia? La coercible es aquella que ustedes reducen, es la hernia que logran regresar a su lugar, digamos que este es un ombligo y por ahí sale una hernia, lo presionan con su dedito, regresa a su lugar, el contenido de la hernia se mete y si no vuelve a protruir inmediatamente, se queda reducida, se llama una hernia coercible, que es otra forma de decir hernia obediente, ¿no? Es una hernia dócil. Estas son hernias coercibles. Ahora, si la hernia vuelve a protruir, vuelve a salir, se llama una hernia incoercible. ¿Estamos? Pero ojo, al inicio se pudo reducir. Por eso tanto las coercibles como las incoercibles fueron previamente reductibles. Entonces, resumimos, la hernia coercible queda reducida. En cambio, la hernia incoercible vuelve a protruir. La coercible es la que queda reducida. Ahora, obviamente cuando pasan las horas, los días, probablemente vuelva a salir. Estamos hablando de que queda reducida inmediatamente. Y la incoercible que vuelve a protruir inmediatamente. No se olviden, por favor, coercible e incoercible son reductibles. Mientras las hernias irreductibles se subdividen en encarcerada y estrangulada. La encarcerada es aquella que genera obstrucción intestinal. ¿Ya? Obstrucción intestinal. Mientras la estrangulada es aquella que además de generar obstrucción intestinal, tiene compromiso vascular. Compromiso vascular. Miren, en la encarcerada es la hernia que se quedó atrapada por fuera, no la pueden reducir. Esta es una hernia encarcerada más o menos, ¿no?
revisando esto. Este es el orificio, el anillo, cualquiera. Sale el intestino, por decir, y se queda atrapado. No puede regresar a su lugar. Mientras el tejido esté en buen estado, está generando obstrucción intestinal, sí, pero todavía se puede irrigar. Sus vasos no están obstruidos. Mantiene una buena irrigación. Eso es una hernia encarcerada. No se puede reducir, está generando obstrucción intestinal, no hay paso de los alimentos, pero todavía tiene vitalidad, no se ha necrosado. ¿Ya? En cambio, la estrangulada es la que ya tiene, están ajustándose sus vasos sanguíneos y ya se está necrosando. Hay procesos de isquemia. Entonces, clínicamente, ¿qué caracteriza a una hernia estrangulada? ¿Cuáles? Hace un rato que veíamos volvos y demás, bueno, en la sesión anterior. Clínicamente, ¿qué caracteriza a una hernia estrangulada? A una hernia estrangulada lo caracteriza la fiebre, la leucocitosis, los cambios de color en la piel. Fiebre, leucocitosis, cambios de coloración. Una coloración oscura, violácea, azulada, negra. Bien. Listo. Entonces, esa es la diferencia entre encarcerada y estrangulada, ¿no? El compromiso vascular. Ahora, por supuesto que ambas son situaciones de urgencia que tienen que ser operadas cuanto antes. Mucho más urgente la hernia estrangulada. Existen las hernias por deslizamiento. ¿Qué es una hernia por deslizamiento? Es aquella en la cual una víscera, la víscera termina formando parte de la pared del saco herniario. Por decir, tienen acá el anillo herniario, se sale el saco herniario y su contenido, el contenido suele deslizarse. El contenido suele viajar pegado al saco y se adhiere. Genera una adherencia tan fuerte al saco que termina formando parte de él. Uno de los órganos que más se desliza suele ser el ciego. En el caso de la zona inguinal, el ciego se suele deslizar, la vejiga puede deslizarse, el apéndice puede deslizarse, las trompas de falopio en una chica puede deslizarse. Entonces, definición de hernia por deslizamiento, el contenido forma parte del continente. Contenido forma parte del continente. Bien. Listo. Y las hernias mixtas o en pantalón lo vamos a ver en un rato luego de ver la clasificación de Nyhus principalmente. Ahora, le pongo un asterisco ya porque vamos a volver en un ratito a ese concepto de la hernia mixta o en pantalón. ¿Qué tipos de hernias? ¿Cuáles son las hernias más frecuentes? Las hernias más frecuentes de la pared abdominopélvica son, por ejemplo, esta de acá, fácil, que sale por el ombligo, la hernia umbilical. ¿Sí? La que está más arribita del ombliguito, la hernia epigástrica o supraumbilical, a veces le llaman, pero el nombre más apropiado es hernia epigástrica. ¿Está bien? Luego, más abajo tenemos esta hernia grandecita, que le estoy poniendo puntito, ¿sí? Pasa por un borde del músculo recto abdominal. Este es el músculo recto, lo que se convierte en coquitos. Esa es la hernia de Spiegel, la famosa hernia spigeliana, que nace por un borde del músculo recto anterior. Y más abajo tenemos a la hernia obturatriz, disculpen, la hernia obturatriz está más abajo. La hernia inguinal, que sale esta de acá. Esta de acá que se está mostrando es una hernia que está por debajo del ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal, entonces si está por debajo del ligamento inguinal, esta es una hernia crural. Pero si la hernia estuviera por encima del ligamento inguinal, es una hernia inguinal. ¿Ok? Listo. Entonces hay epigástricas, hay umbilicales, hay spigelianas, hay hernias inguinales y hay hernias crurales. De todas estas, ¿cuál es la hernia más frecuente de la pared abdominopélvica? La hernia inguinal. La hernia inguinal, la que está por encima del ligamento inguinal. Y específicamente la hernia inguinal del lado derecho. ¿Ya? En el lado derecho es donde más hernias inguinales protruyen. Listo, entonces arriba voy a poner la hernia más frecuente de la pared abdominopélvica corresponde a la hernia inguinal derecha. ¿Ok? En un rato vamos a ver si se trata de una hernia directa o una indirecta, cuál es más frecuente. Muy bien, hernias especiales por el contenido que tienen, la hernia de Richter. ¿Qué cosa es la hernia de Richter? Es una hernia inguinal por donde protruye intestino, se sale el intestino delgado, pero tiene una característica. Normalmente hemos dicho que las asas intestinales pueden pasar por una hernia así, ¿no? De esta manera.
todo el asa intestinal. En la hernia de Richter lo que sucede es lo siguiente. Es parecido a esto. Ahí está el anillo herniario, está el saco herniario, su saquito. Y lo que se mete en la hernia es un borde del intestino. No se mete todo el intestino. Es como si le saliera un divertículo, una cosa así, ¿no? Solo un bordecito del intestino. Y casi siempre es el borde antimesentérico. Por eso decimos lo pellizca. No sale todo el tubo intestinal. Solo un pequeño bordecito, ese de ahí. ¿Ok? Así que como la vasculatura no se suele herniar, porque es el lado mesentérico, entonces suele tener una buena evolución, no suele ser de mal pronóstico. ¿Ok? Bien, entonces a esa se le conoce como la hernia de Richter. Por ahí sale intestino pellizcado, entre paréntesis, el borde antimesentérico. El borde antimesentérico del intestino. ¿Está bien? Listo. La hernia de Littré es aquella hernia, suele ser inguinal también, que suele protruir, por donde suele salir un divertículo de Meckel. Littré no lo he resaltado porque en exámenes de salud, de ENAM casi no ha venido, pero sí ha venido muchas veces en exámenes de residentado, en exámenes de pre-salud. Así que a cualquier rato le puede venir. La hernia de Littré es la que contiene el divertículo de Meckel. La hernia de Amiant es aquella que contiene el apéndice secal, se mete pero en un saco inguinal. La hernia de Garengot, la que tiene el apéndice secal en un saco crural. ¿Sí? Tanto Amiant como Garengot tienen al apéndice. Diferentes tipos de hernia, en hernia inguinal y en hernia crural. Y la hernia de Spiegel es aquella que protruye por la línea semilunar. ¿Cuál era la línea semilunar? Justo esta zona en la imagen, acá, esta zona, ¿no? Por el borde del músculo recto anterior. Esa es la hernia de Spiegel. Por el borde del músculo recto hay una zona que se llama ahí la línea semilunar. Entonces ahí en el texto le ponemos, protruye por la línea semilunar, entre paréntesis, el borde del músculo recto anterior del abdomen, ¿no? Listo. Esto respecto a las generalidades, a algunas hernias especiales, algunas características particulares de las hernias. Vamos a la hernia inguinal, que corresponde a la hernia más frecuente del cuerpo. Para esto vamos a hacer un pequeño esquemita anatómico que nos va a ayudar a reconocer ciertos tipos de, más o menos cuál es la base anatómica de las hernias. ¿Está bien? Tenemos acá la espina ilíaca anterosuperior. La espina ilíaca anterosuperior, el hueso pélvico, ¿no? Está, y más abajo termina en el pubis, un poquito más largo. Voy a hacer un poco más largo para que sea más práctico esto. Ahí está. Se entiende mejor dibujándolo y reconstruyendo las imágenes una por una. Ahí está el pubis. ¿Ya? Espina ilíaca anterosuperior de la pelvis, ¿sí? El hueso pélvico, del hueso ilíaco, y tubérculo del pubis. Estamos hablando de la zona del lado derecho. Más arribita estaría el ombligo, ¿no? Ahí pongo el ombligo. ¿Sí? Un poco más arriba de repente, pero bueno, para que pueda entrar en la lámina. Ya, esa es la parte ósea. Más acá abajo, la espina ilíaca, todo el hueso, por aquí en el fémur, ¿no? El agujero acetabular, el agujero, perdón, obturado, y el acetábulo por acá con su fémur. Ya. Si nos estamos ubicando en los huesos de la pelvis, ¿no? Este es el agujero obturado. Entonces, este es el hueso ilíaco, este es el pubis, y más abajo está el isquio. Bien, si nos ubicamos, ¿dónde estamos? Algunas estructuras especiales acá, los músculos, el músculo recto anterior, no olviden, el músculo recto anterior, del lado derecho en este caso, músculo recto anterior, ¿no? Que a veces se hace coquitos cuando se contrae. Ahí está el músculo recto anterior, que curiosamente termina también en un músculo que tiene una forma piramidal, que se llama músculo piriforme o músculo piramidal. No está en todos los humanos. Bueno, nos interesa el músculo recto anterior. Ahora, de la espina ilíaca anterosuperior sale una línea, sale un ligamento muy conocido por todos. ¿Cómo se llama ese ligamento? Este ligamento corresponde al ligamento inguinal. No sé por qué no me está saliendo derecho, un ratito. La tableta que está medio chueco, ¿no? A ver. Ahora sí. El ligamento inguinal. El famoso ligamento inguinal, también llamado ligamento de Poupart o ligamento de Falopio. Recibe diferentes nombres: inguinal, Poupart, Falopio. Bien, no olviden que es un ligamento que es un engrosamiento de la capa muscular del oblicuo externo.
Ahora, por encima o por debajo del ligamento inguinal, por debajo, empezamos por abajo, hay algunas estructuras. Primero, que tienen acá al músculo ilíaco, ¿cierto? Ahí está el músculo ilíaco. Al costadito del músculo ilíaco está el psoas, un músculo que viene desde el abdomen, desde más arriba. Por eso se le llama el músculo ilio-psoas, van juntitos. Más acá, cruzando también por encima del pubis, está otro músculo que cruza el pubis por encima, ¿cómo se llama? El músculo pectíneo. Ese músculo pectíneo incluso está protegido, cubierto de un ligamento que se llama ligamento pectíneo. ¿Y cuál es el otro nombre que recibe el ligamento pectíneo? Ligamento de Cooper, el famoso ligamento de Cooper que cubre el músculo pectíneo. Por eso se llama ligamento pectíneo. Bien, ahora, uniendo el ligamento inguinal y al ligamento pectíneo o de Cooper, hay otro ligamento acá. Unas fibras ligamentosas bastante fuertes que le da soporte a esta unión. ¿Cómo se llama? Ese es el famoso ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. El famoso ligamento de Gimbernat, que une el ligamento inguinal con el ligamento de Cooper. ¿Ok? Abajo es Cooper con ligamento o ligamento pectíneo, ¿no? Listo. Ahora, entonces si se dan cuenta hay una zona vacía entre el músculo psoas, el ligamento Gimbernat, Cooper, el ligamento inguinal, hay un espacio vacío acá. ¿Cómo se llama? Un poquito más cubierto el Gimbernat, ahí está. Ese se llama el orificio crural. Y por la zona crural, ¿quiénes están pasando? El paquete básculo nervioso femoral. Por aquí cruza la vena femoral, pasa la arteria femoral, a la arteria femoral y el nervio femoral, ¿cierto? Ahí está. El famoso van, en ese orden. La vena más interna y el nervio más externo. El van femoral. Noten que se ha mostrado una zona de debilidad. Ahí está acá. Esta zona de debilidad, ¿sí? Que es una zona, una forma un poquito más circular, se llama el anillo crural u orificio femoral. Y por ahí es que nacen las hernias crurales. Le voy HC. Las hernias crurales, llamadas también hernias femorales. Entonces, si les preguntan dónde se suele ubicar la hernia crural o femoral, debajo del ligamento inguinal. ¿Por qué ocurren? Usualmente por debilidad de este ligamento, el lacunar o de Gimbernat. Cuando hay mucha obesidad mórbida, gestación y demás, multiparidad, aumenta la presión y por ahí protruyen las hernias. ¿Bien? Y listo. Entonces, está claro por dónde sale la hernia crural, la hernia femoral. ¿Ya? Esta hernia crural o femoral lo vamos a ver en una siguiente sesión. No olviden que es una hernia de muy alto riesgo de estrangulamiento. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a ver ahora por encima del ligamento inguinal qué estructuras hay. Para eso deben recordar el canal inguinal. El canal inguinal, o tubo inguinal, conducto inguinal, tiene dos orificios. Un orificio de entrada y un orificio de salida. Ahí está. Se llama anillo inguinal profundo, porque está bastante dentro, y anillo inguinal superficial. ¿Sí? El anillo profundo está bastante profundizado, muy hacia adentro, por lo tanto tiene una forma medio oblicua, ¿no? Este está muy profundo y el otro, el superficial, está bastante externo, por ahí sale. Y como tiene un orificio de entrada y uno de salida, tiene límites que forman el canal. El borde inferior ya está delimitado por el ligamento inguinal. Esto es anatomía, ¿eh? El ligamento inguinal representa el borde inferior del conducto inguinal. Si tiene un borde inferior, tiene un borde superior. ¿Cuál es? El borde superior del canal inguinal, ahí está. Está formado por fibras del tendón conjunto. Y son fibras que vienen desde acá incluso. Ahí está. Vienen desde muy atrás, giran y forman una estructura tendinosa. Tendón conjunto. Ahora, si se llama tendón conjunto, es conjunto de algo, ¿no? ¿Quiénes lo forman? El oblicuo interno del abdomen y el transverso del abdomen. Oblicuo interno y transverso del abdomen. ¿Sí? Listo. Entonces, borde inferior, ligamento inguinal. Borde superior, tendón conjunto. La pared posterior que está al fondo, ya detrás de la computadora, ¿no? Detrás de la lámina. La pared posterior está formada por fibras de dirección transversa. Ahí entra este músculo. Este músculo, ¿cómo se llama? Si tiene
esa dirección mediotransversal se llama el músculo transverso del abdomen. Y más profundo al transverso del abdomen está pasando la fascia transversalis. Ahí está, la fascia transversalis, FTL. ¿Ya? Está por detrás del transverso del abdomen. ¿Ah? Noten que el transverso del abdomen, sus fibras llegan solamente hasta cierta parte, hasta acá. ¿Por qué? ¿Qué estructura pasa por acá que delimita la llegada de los músculos transversos del abdomen y demás? Los vasos epigástricos. Los vasos epigástricos inferiores, porque también hay vasos epigástricos superiores, son ramas de los vasos femorales. Ahí está. Vasos epigástricos inferiores, la vena epigástrica, que después se va en dirección del... Un poquito más hacia acá lo voy a hacer. Bien. Los vasos epigástricos. Ahí está, en dirección al recto y luego se va hacia el ombligo. Y a su costadito, la arteria epigástrica, ¿cierto? Vena y arteria epigástrica. Vasos epigástricos inferiores. Bien. Entonces, si se dan cuenta, esos vasos epigástricos están delimitando un triángulo. ¿Cuál es ese triángulo? Lo voy a resaltar. Ese triángulo viene a ser vasos epigástricos, ligamento inguinal y borde del músculo recto. Vasos epigástricos, ligamento inguinal y borde del músculo recto. Ese triángulo se llama el triángulo de Hesselbach, el famoso triángulo de Hesselbach, y por ahí protruyen, ¿quiénes? Protruyen las hernias inguinales directas. Las hernias inguinales directas, por ahí. ¿Por qué? Porque justo la fascia transversalis, que es la pared posterior, a ese nivel está debilitado. Aumenta la presión y por ahí protruye la hernia inguinal directa. Bien, noten entonces que volviendo nuevamente al conducto inguinal, borde superior, tendón conjunto, borde inferior, ligamento inguinal, pared posterior, todo esto, transverso del abdomen, fascia transversalis, y por ahí lo atraviesa los vasos epigástricos. Bien, y por el anillo inguinal profundo ingresa, ¿qué cosa? El conducto peritoneo vaginal. El conducto peritoneo vaginal es el mismo peritoneo, que a esa altura debió estar completamente cerrado. Ahí está. Y dentro están los intestinos. Debería ser así. Pero no se cierra correctamente y el peritoneo persiste. Forma un conducto que se mete hacia el canal inguinal. Ese conducto formado por peritoneo, que llega en algunos varones sobre todo hasta el escroto, formando una bolsa dentro del escroto, ¿eso cómo se llama? Conducto peritoneo vaginal. Ese es el famoso conducto peritoneo vaginal. Y por ahí los intestinos se meten, por ese conducto. Por lo tanto, ¿cómo se llama esa hernia? Se llama hernia inguinal indirecta. Hernia inguinal indirecta. Entonces, resumiendo todo el gráfico. La hernia inguinal indirecta sale por el anillo profundo, ¿verdad? Nace por el anillo profundo, dentro de la persistencia del conducto peritoneo vaginal. La hernia inguinal directa nace por el triángulo de Hesselbach. Y las hernias crurales, luego lo resalto más, nacen por debajo del ligamento inguinal. Bien. Entonces, al final, ¿qué cosa nos faltó? Simplemente mencionar, como hemos mencionado, el conducto inguinal, borde inferior, borde superior y la pared posterior, nos faltó simplemente la pared anterior. Todo esto está cubierto por el músculo que recubre todo esto, el oblicuo mayor u oblicuo externo. ¿Ok? Pero no interesa mucho para esta parte de la clase, nos interesa más la parte interna del conducto inguinal. Entonces, ¿tenemos claro dónde nace la indirecta y la directa? Muy bien. Igual que las hernias crurales, ya está. Acuérdense que la hernia indirecta nace a la altura del triángulo de Hesselbach, medial o interno a los vasos epigástricos, por dentro de los vasos. En cambio, la hernia indirecta nace por fuera de los vasos. ¿Está bien? Listo. Esto respecto a las características anatómicas y los fundamentos anatómicos de la hernia inguinal directa, indirecta y crural. ¿Ok? Muy bien. Este gráfico no lo vamos a borrar porque lo vamos a usar también para una siguiente sesión, así que lo voy a dejar ahí. Bien, regreso a la parte del cuadro. Entonces vamos a hablar ahora de las hernias inguinales. ¿Cuáles son?
estas dos de acá, ¿no? La indirecta y la directa, las que nacen por encima del ligamento inguinal. ¿Qué estructura los divide? Los vasos epigástricos, que son rama de los vasos ilíacos, o vasos ilíacos externos, o vasos femorales, ¿no? Que es el otro nombre que recibe. ¿Listo? La hernia inguinal es la hernia más frecuente, usualmente se localiza del lado derecho del paciente, casi la mayoría, ya hemos mencionado eso. Se manifiesta como una tumoración, con dolor y suele obstruirse en casos complicados. Creo que es lógico, ¿no? El intestino delgado es el órgano más herniado, pero si protruyera, por ejemplo, Meckel, arriba está, es un litre. Si protruyera Miant, es un apéndice. Y así, ¿no? Spiegel si sale por un bordecito. Ya lleva nombres especiales. Casi siempre sale intestino delgado. Bien, según el gráfico que hemos hecho, ¿cuál es la diferencia entre las directas e indirectas? Creo que este cuadrito está bastante esquemático, ¿no? Y contiene prácticamente la mayor cantidad de preguntas que ha venido y que suele venir sobre directa e indirecta. Para empezar, la hernia directa, ¿por dónde sale? Por el triángulo de Hesselbach, es esta de acá. La hernia directa por el triángulo de Hesselbach. Mientras la hernia indirecta, ¿por dónde sale? Por el anillo inguinal profundo. O sea, por acá, la indirecta. ¿Sí? La directa nace medial a los vasos epigástricos, o sea, por dentro de los vasos, y la indirecta lateral a los vasos epigástricos. ¿Qué es eso? Ahí está, la directa medial a los vasos por dentro y la indirecta por fuera de los vasos, ¿no? Externa a los vasos. Todo tiene su fundamento en la anatomía. La directa es por debilidad de la pared posterior. Se debilita la pared posterior. ¿Qué cosa se debilitaba? La fascia transversalis, ¿no? Ahí si quieren le agregamos. La fascia transversalis es la que se debilita. Y como es un problema de debilidad de tejidos, no olviden que los tejidos se debilitan mucho más cuanto más viejito uno es. Por eso es un problema adquirido, típico de los adultos mayores de 40 años, típico de los ancianos. En cambio, la indirecta es un problema embriológico. Ya hemos visto en la indirecta que es porque este conducto que debía estar cerrado persiste, el conducto peritoneo vaginal y llega hasta el escroto. Por eso también es más común en los varones, ¿ah? Es un problema congénito de persistencia del conducto peritoneo vaginal. Puede verse en infantes o en adultos, pero es un poco más común en los niños. Bien, un par de datos adicionales, un poquito más rebuscados. La hernia directa suele reducirse al decúbito con facilidad. Esta de acá. Como es una hernia que es por debilidad de la pared, si el paciente se echa, creo que sí entendemos que por gravedad nada más regresa el intestino, ¿no? Porque los vasos son elásticos, no lo suelen estrangular. En cambio, la indirecta, el intestino atraviesa todo este camino, todo el canal inguinal, acompaña al cremáster, al cordón espermático en el varón o al ligamento redondo en la mujer y puede llegar hasta zonas más distales. Entonces, la indirecta recorre más una zona más estrecha, entonces esta indirecta es difícil de reducir y se encarcera con un poquito más de facilidad. En cambio, la directa se reduce simplemente echando al paciente, poniéndolo en decúbito. ¿Bien? Listo. Por eso la directa se reduce un poco más fácil al decúbito y la indirecta no se reduce al decúbito. No olviden que la hernia indirecta también está asociada a criptorquidia o a hidrocele. Llega hasta el escroto. ¿Qué significa eso? Criptorquidia es testículo no descendido, ¿no? Cuando se forma esta hernia, ocupa el canal inguinal y no le permite un adecuado descenso al testículo. Acuérdense que el testículo desciende en el periodo embrionario, en el periodo fetal, ya desde en la etapa fetal, de una zona intraabdominal, desciende hasta el escroto. Pero si hay una hernia, no le va a dejar descender. Entonces el testículo muchas veces suele quedarse, a veces a la entrada del anillo o a veces en alguna parte del anillo a medio camino. Criptorquidia, testículo no descendido. ¿Y qué cosa es el hidrocele que también está en el texto? El hidrocele es cuando este canal inguinal, este conducto peritoneo vaginal, esta capa de peritoneo, en vez de llenarse de intestino, de meterse el intestino acá, se mete líquido peritoneal, agua. Por eso se llama hidrocele, agua en la protrusión. Y cuando valoran esta zona van a ver lleno de agüita. ¿Ya? Tienen que diferenciarlo con su signo de transluminiscencia, transiluminación y demás cositas que ya conocen un poco. Bien, listo. Esas son las diferencias entre una hernia directa y una indirecta. Por favor, chicos, eso ténganlo bien claro, bien claro. Si tienen alguna duda respecto a esto, no olviden que pueden escribirnos directamente, ¿ya? En este caso, aprovechando que están viendo todos el video, para consultas académicas de cirugía, el número es 990-59
590743. Si algo no ha quedado claro, alguna duda, pregunta de examen o algo. 990-590743. ¿Ya? Soy William Guzmán. Listo, chicos. Entonces, revisen bien, por favor, antes de pasar al siguiente tema de la siguiente sesión, que es hernia crural. Por favor, les pido que revisen bien la parte de la anatomía, que es lo que hemos hecho acá. ¿Ya? Listo. Nos vemos en una siguiente sesión.